Bien, llegó el momento, don Bruno, de las visitas, ¿eh? Que es lo que más nos gusta. Uno de nuestros momentos favoritos. Sí, exacto. Y si las visitas nos enriquecen, no solo a nosotros, sino al que nos va a escuchar, entonces mucho más contentos vamos a estar. Ella es docente, es alma mater de muchas cosas. Empuja a la Fundación Manuel Lima, como varios, no como única, como varios. Es amiga, y es un gusto recibir a los amigos en casa, ¿no? Como siempre. Johanna Holt, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte, muy contenta de esta invitación, que bueno, venir a charlar con ustedes es muy ameno, así que bueno. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? De charlar con nuestros invitados, como si fuera eso tan tradicional, el living de casa. No sé por qué tiene que ser el living, ¿no? Se puede charlar en cualquier lado. Se puede charlar en cualquier lado. Yo diría de la cocina. Para mí la cocina es uno de los lugares de diálogo más comunes, por lo menos en mi vida, a lo largo de mi vida que tengo. Sí, es interesante. Sí, bueno, cualquier reunión, cualquier ronda, sí, ¿no? Ahí está. Sí. Johanna la hemos invitado para que nos cuente. ¿Vio que cada vez hablamos peor y cada vez escribimos peor? Digo yo, o por lo menos escribimos tan raro, o escriben, yo todavía me mantengo medio tradicional, o escriben, o hablan, que uno te dice, ¿qué dijiste? ¿Qué quiere decir eso que dijiste? Y Johanna ya tiene, ya vende libros antes de editarlos, es insólito. Va a sacar un libro que ya está en imprenta y que aparecerá ahora en los próximos días, pero ya hay gente que dijo, te lo compro, y no sabe lo que dice. Es insólito esta mujer. Johanna, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿no? Y sobre todo que vengas a hablar de cómo hablamos, ¿no? A ver, ¿en qué hablamos? ¿Hablamos en español? No sé si hablamos en español. ¿En español de España? Menos. ¿En español de Colombia, de Perú, de Chile? ¿O hablamos en uruguayo? Sí, hablamos en uruguayo. Está bien definido, ¿no? La variedad del español. Primero rioplatense, ¿no? Sí. Y luego específicamente, con algunas características, el español del Uruguay, ¿no? Y dentro del Uruguay, y eso es también una parte de que lo hablo en la introducción, no hay como una hegemonía. Podemos reconocer quién vive en algunas zonas, ¿verdad? Tanto por el acento, o por el léxico, o por algunas decisiones también sintácticas. Entonces, oye, tú que te toca a ti, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos el portugués uruguayo también, más conocido como portuñol. Exactamente, ahí va más en la frontera, ¿no? En las zonas. Entonces, claro, vamos teniendo una zona más que podemos delimitar, que no está totalmente mapeada, ¿no? Como estuvo, para mi entender necesita como un mapeo como más, no sé, actual, que nos permita entender, somos un país chico, ¿no? Entender las distintas diferencias que hacen a nuestra identidad. Porque decís vos, ¿cómo hablamos? Hablamos como nosotros queremos hablar, como nos sentimos. Bueno, los de Maldonado tuvimos una manera de hablar, para mí está como en cambio, ¿no? Después podemos hablar un poquito. Y otras como más tradicionales o como más historia, como decís vos, dale tú que te toca a ti de Rocha, que podemos identificar claramente. ¿No? Y bueno, y así todo, o sea, según el tú y el vos. El tú y el vos, ¿no? Eso nos marca muy claramente y también hace un poco la diferencia en algunos aspectos con los usos argentinos también. Y acá además que estamos invadidos por la migración interna. Sí, tenemos totalmente. Unas mezclas más muy sumadas las de los venezolanos, colombianos, cubanos, etcétera, que aportan una forma distinta, ¿no? Y ahí va, y eso también está bueno para ir poniéndolo en el tapete, ¿no? A ver cuándo ellos o nosotros vamos a adquirir esas formas que las tenemos como el ustedeo, ¿no? Ponele, que es muy cariñoso que usan ellos, cubanos, venezolanos, y vamos a ver si nosotros copiamos o ellos se amoldan a nuestros usos también. Vamos a ver esos niños que están en la escuela, hijos de los inmigrantes, a ver qué español van a adquirir también, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer esta investigación? Que tiene como 10 años ya, ¿no? Que venís investigando, ¿no? Sí, en realidad a partir de que empecé en la maestría de gramática del español, ese fue un camino sin retorno y que la verdad que fue una experiencia fue como un antes y un después en mi vida realmente, de ser aceptada en esa preparación, formación pública, impulsada por el Consejo de Formación Docente, por el AUDELAR.
Entonces, a partir de eso es como, bueno, abrir la cabeza a escuchar, a notar y a descubrir, bueno, cómo hablamos, cómo es nuestro español. El niño va a hablar como habla en la casa, como le habla el docente habla parecido a como le habla en la casa. Bueno, ahí puede haber varios registros, ¿no? Para mí lo interesante es que, o sea, le va a hablar distinto, ¿no? Porque, bueno, en nuestra familia tenemos unos códigos, tenemos, ¿no? Provenimos de repente, yo sé, como decís vos, venimos de Artigas, venimos de otro lado más voceante, en Maldonado es más tuteante quizás, aunque haya mezclas. Y la maestra en general, la escuela ha sido como el promotor desde que Varela, ¿no? Impulsó pues la reforma del tuteo. Entonces en la escuela todavía tenemos una fuerte presencia del tuteo y me parece que está bien porque bueno no es un poco el español que usamos y está bien que tenga el niño, para mí, o sea, hablando de lo bien y lo malo, pero para mí cuanto más amplio sea tu vocabulario y cuanto más conocimientos tengas del español, vos podés optar. Entonces vos traes lo de tu casa, en la escuela hay otro, ¿no? De repente vos haces en tu casa, pero en la escuela hay tuteo, de repente también aprendes el usted para referirte a otras personas, y así todo, ¿no? En tu casa tenés un vocabulario y cuando vas a la escuela está estudiado. ¿Cuántas palabras aprendes en la escuela? ¿Cuántas palabras te da la escuela por año? Está estudiado eso. Uh-huh. Entonces es muy interesante qué poder tenés también de crecimiento, ¿no? Para mí el lenguaje te da poder. Entonces cuanto más vos tengas adquirido más lenguaje, porque más palabras conocés, porque más conceptos tenés. Entonces es una medición en la escuela. Este niño tiene pocas palabras, este niño tiene más. ¿Con cuánto me expreso? ¿No? Porque eso también tiene una ligación muy, muy estrecha con el pensamiento. El ustedeo, yo soy de la época del ustedeo, donde los profesores y a los maestros no lo vayas a tutear, ni siquiera los llamabas a veces por el nombre, ¿no? Señorita maestra, señor maestro, o maestra, maestro. Hoy eso se ha dibujado, ¿no? Hoy al niño le dice, che, fulanita, a la maestra. La maestra se refiere al niño también de una manera que no tradicional. Eso es bueno, se puede medir entre bueno y malo, tiene resultados, tiene consecuencias. Bueno, uno de mis artículos, ahora que mencionás lo del libro, en estos años, más que nada, o sea, 10 años de formación, sí, o antes, ¿no? Porque uno es maestro y también tiene, o sea, nunca, ¿cuándo empieza la formación? Sí. Nunca se sabe. Pero bueno, específicamente este libro tiene 5 años de investigación lingüística y son notas, mini estudios lingüísticos de distintos temas que tienen que ver con el español en Uruguay, que fui publicando en La Diaria, ¿no? Entonces los recopilé. Y uno de esos artículos tiene que ver con el usted. ¿Cuándo los uruguayos nos ponemos serios? ¿Cuándo usamos el usted? ¿Cuándo ponemos una barrera? O sea, para mí el usted, que es diferente, te voy a hacer una aclaración al ustedeo, porque el ustedeo es el ustedeo cariñoso, el ustedeo de cariño, es como, aparte que no lo usamos nosotros, lo usamos, como decís vos, los inmigrantes, más el usted de cariño. O sea, la esposa con el esposo se tratando usted, ¿no? O con la abuela, o con el niño, ¿no? Pero de cariño. Nosotros en Uruguay no lo tenemos el usted para poner una distancia. Cuando hay una persona que tiene más autoridad, por ejemplo, la maestra con la inspectora, o el jefe, o con las personas de edad, o las personas que no conocemos, realmente el usted te pone una distancia, ¿no? Y en cuanto a yo pienso que hay personas que dicen, no, el usted no está tan usado. Para mí está súper usado. A mí me tratan de usted mis alumnos. Profesora, fíjese. De repente no ponen el pronombre usted, porque es muy fuerte el pronombre, sí, ¿no? Es distinto al verbo. Pero usan el verbo en permítame, déjeme, le quería preguntar. Para mí es muy usado. La persona, lo bueno es que, a esto voy, tenga diferentes posibilidades con las que comunicarse. Entonces, de repente, la misma persona en su familia usa el vos porque es muy íntimo. Quizá un niño pequeño lo trate de tú, porque sí, hay una tendencia a tratarlo de tú al niño, con el tú. Y luego va el doctor y trata al usted, o sea, usa el usted. O va a la parada y dice, ¿me dice la hora? ¿No? Cuando no hay conocimiento. Exacto. Para mí es muy usado. Y bueno, nos permite en eso, yo digo, ponernos serios de alguna manera. O la misma, por ejemplo, yo porque lo escucho y anoto, la misma maestra, ¿no?
vocea con sus alumnos, pero de repente alguno se porta mal y le dice, ¿qué está haciendo? ¿Usted qué se piensa? Cambia. Exacto. ¿Viste? La autoridad, aparece la autoridad. Sí, aparece la autoridad. ¿Y cómo aparece la autoridad? ¡Pum! El usted. El usted. Eso es muy claro. Y cambia el tono de voz, etcétera, etcétera. Lo veo en los libros de literatura infantil, un fiel reflejo de la lengua cotidiana. La maestra en situaciones de clase, ¿no? Ay, ¿cómo te va? ¿Qué decís? No sé qué. Y, cuando se complica... ¿Qué le hizo fulanita? Exacto. Vaya a pensar. Cuando se complica... Claro. ¿Y cómo hacemos? Aparece el usted. Exacto. Que es símbolo de respeto. Exacto. De autoridad. Exactamente. ¿No? Exactamente. Tal cual lo decís. Entonces es interesante. Por eso yo dedico el libro a todos los que van escuchando y anotando. Esa es mi dedicatoria. Sí, porque me parece que conocer cómo hablamos, conocer los usos, conocer esos... Que nada, lo hacemos de manera inconsciente. A veces uno dice, ¿por qué lo dije de esta manera? No, pues lo tiene incorporado. Pues somos hablantes de Maldonado, porque somos hablantes de Uruguay, y vamos adquiriendo de alguna manera, no intuitiva, pero digo, de una manera a través del uso, que no nos damos cuenta. Los hablantes no se dan cuenta como ni el acento, ni cómo hablan, porque no te pones a pensar. Es lo que vos ya vas incorporando. Y hoy tenemos otro agregado, ¿no? Que es lo que podría llamarse deformación a través de las redes sociales, ¿no? Sí, hay mucho. El WhatsApp. Sí, de WhatsApp primero. Sí. La gente que no lee si vos le escribís más de un renglón, ¿no? Sí. No mandes audios de más de 30 segundos porque no te lo escucha nadie. Sí, hay todos unos códigos, ¿no? Que han aparecido, la pantalla ni que hablar, las diferentes maneras de escribir. Y bueno, hay que ir... Simplificación. Sí. Con una letra te tienen que entender una palabra o el sentido de una palabra. Y eso no es deformación del idioma. ¿Qué es eso? Yo no sé si nosotros siempre... También como hablantes nos pasa, y en Uruguay nos pasa, que somos muy prescriptivos. Siempre como que tendemos a corregir, tendemos a ver que está mal, que está bien. Yo desde mi punto de vista como de investigadora, por así decirlo, es como, eso te digo, escuchar, anotar, observar y ver para dónde va. Ver cuánto dura, ver cuáles son los pros y las contras. O sea, ver... me parece que tenemos que ir observando y no ser, bueno, está bien, está mal, porque también quizá nuestros usos sean distintos a los que usaron nuestros abuelos. Sin duda. Mi abuela nos decía, estábamos sentados en el comedor y nos decía, por favor, hablen más despacio, no los entiendo. Porque era, claro, una prosodia distinta y otra escuela, y bueno, nosotros fuimos distintos a nuestros abuelos, y quizás, bueno, estas generaciones sean distintas, no sé si para bien, para mal. No sé. Hay cosas que sí. Ahora obviamente. no decimos, habla más despacio, sí, habla para que te entienda. Sí, también. No, sin lugar a dudas, yo digo, también como docente, siento que hay fallas, siento que podemos parar la pelota en algunos, más que nada de la parte didáctica, en cambiar algunas cosas, porque de hecho, bueno, los números también hablan de menos comprensión lectora, de problemas que venimos arrastrando hace muchos años y no hemos podido con ellos, no solamente acá en Uruguay, no solamente en Uruguay. Yo estoy leyendo muchísima literatura de Estados Unidos, por así decirlo, porque bueno, hay mucha investigación en comprensión lectora y tienen los mismos problemas, o sea, primer mundo, que nosotros. Entonces me parece que iba mucho en cómo pensamos las cosas, en cómo pensamos, cómo concebimos, cómo es la lectura, cuáles son las prácticas y la escritura, obviamente, ¿no? Hay que volver al dictado y a la redacción, composición. La vaca. Ay, yo odiaba cuando hacíamos me acuerdo, tengo esa experiencia en la escuela, no del dictado, la verdad que tiene que estar el dictado. Pero la composición, íbamos a un paseo y teníamos que venir con la redacción del paseo. Yo odiaba eso, porque yo ya tenía la experiencia linda del paseo y ¿por qué me tenía que escribir sobre eso? O sea, sí tendríamos que hacer... Lindo el paseo, qué fea la tortura de escribirlo. Qué fea la tortura de escribirlo. Me parece que, si vas a escribir tiene que ser sobre temas que te gusten, pero tendría que haber si... hay prácticas... ¿No se usa hoy en las escuelas el dictado y la redacción y la... composición la vaca? No sé si se llama la composición en sí. Sí, escritura hay, dictados no tanto, casi no. Se tendría que agregar porque es una práctica muy interesante que hace a eso de la conciencia fonológica, ¿no? De detectar qué fonema estás diciendo y luego transcribirlo, ¿no? Y más que nada las primeras etapas, ¿viste? Que hace a eso de hacerse de la lengua, porque darle herramientas al niño, las mejores,
vamos con eso a proyectar un mejor ciudadano, una persona más empoderada de la comunicación, de la expresión de sus ideas en palabras. Es maravilloso, o sea, tenemos un poder exquisito en la escuela de poder darle al niño herramientas, ¿no? Pero tenemos que conocerlas primero y formarnos bien. Estamos escuchando cada vez más gente que habla con errores de ortografía, horrores, sí. Hablando, ¿no? Sí, sí. Tenemos que conocer la ortografía de nuestro español. En ese sentido, el español es lo que es. La RAE cada tanto acepta algunos cambios que son lentos, los cambios son muy lentos, parece que no, porque los adolescentes están metiendo palabras, pero después los que son aceptados y los que todos nos manejamos no son tantos, por suerte, porque si no, no podríamos hablar. Si el español va cambiando cada rato, o sea, cambian un 10%, es lo que se dice, ¿no? ¿Está cambiando o está deformando? Y va cambiando. Hay como capas, ¿no? Capas léxicas, de léxico, ¿no? Que quizás es lo que más sea lo más notorio. Cuando hablamos decimos vermú y ahora podemos escribir vermú. Claro. Bueno, claro, esas son las diferencias con palabras de otros países, ¿no? Ni que hablar, como las hay con el tema de la explosión de la tecnología, que bueno, empezamos a tener verbos escanear, ¿no? Que no googlear, o sea, hay palabras que están aceptadas, hay que ir buscando, yo hago eso con mis alumnos, buscar qué palabras están aceptadas, están cambiadas, ¿no? A nuestros usos fonéticos, quizás para poder escribirlas. ¿Cómo reciben los alumnos todo eso que va un poco en contra de lo que habitualmente hacen? Me parece que el conocimiento me parece que o sea, está bueno darse cuenta cómo van las cosas, a mí me parece, ¿no? O sea, el poder describirlas, bueno, ¿qué pasa con este fenómeno? Plantear dudas, bueno, ¿qué pasa con esta palabra? Vamos a buscarla, vamos, ¿no? ¿No? Porque a veces, es lo que digo, somos hablantes y no nos damos cuenta, y está bien que nos demos cuenta, no vamos a estar todos investigando pero cuando te parás y dices, bueno, ¿cómo es esto? Y más cuando yo que estoy en formación docente, estás preparando a una persona que va a estar en las aulas, tiene que tener conocimientos en ese sentido, tiene que, por lo menos, preguntarse, ¿qué está pasando con esto? ¿De dónde sale esto? ¿No? ¿Qué lenguaje uso con mis alumnos? ¿Qué lenguaje ellos traen? Y cómo yo soy promotor de la lengua. Todos somos los docentes promotores de la lengua y de la lengua estándar, esa que nos permite a todos también comunicarnos, ¿no? Que hay en todos los idiomas hay una parte que es la lengua estándar, ¿no? Que es la que, bueno, podemos atravesar todo el Uruguay, o quizás incluso con toda la lengua estándar del español atravesar América y entendernos. Y está bueno conocerla, más allá de todas las diferentes palabras que podemos agregar en el habla común. Si vas a México, mitad no entendés lo que claro, es como decir la palabra niño, que es la palabra estándar, y vos vas después. Gurí, botija, pibe, chico, el guagua, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero hay una, niño. Y la madre. Claro, y de ahí, ¿no? Entonces cuando vas a un país, ay, ¿esto cómo lo dijiste? Incluso, por eso te digo, incluso en Uruguay, expresiones, maneras de referirte a ciertas cosas son distintas. El lunfardo se usa menos, ¿no? Sí, el lunfardo se usa menos. Como el capicúa, también tengo un artículo sobre el capicúa en este libro que se llama El Uruguayo, no lo dijimos. Y hay una nota sobre el capicúa que también va quedando como, nada, en chistes, y nadie, a ver, yo creo que haces una encuesta de quién sabe qué es capicúa y vas a tener... Se lo refieren a los números, cuando son iguales. Sí, claro. Exacto. Y el habla capicúa, bueno, estuvo muy presente en Anina Yatay Salas, el libro de Sergio López Suárez, que luego se convirtió en película para niños, divina película. Y en el libro está Anina, todo es un palíndromo, Anina Yatay Salas, ¿no? Que se escribe de derecha a izquierda lo mismo, igual. Y Yatay Salas lo mismo. Y ella misma se pregunta también de su nombre y todo el tema. Y bueno, y capicúa quedó, fue muy generacional. Quizás en algún chiste de personas ya más de edad, ¿no? O algo, pero no. Y bueno, por eso digo, hay cosas que se van a seguir usando, otras que se van a dejar de usar. Los mismos hablantes van, a veces inconscientemente, eligiendo algunos usos y otros no. Y así ha pasado con toda la historia del español, en todos los idiomas. Somos escuchantes que transformamos eso en hablante. Claro. Empieza por escuchar, exacto. Incluso los cambios son cambios de oído. Hay una lingüista mexicana, Concepción Company, que nos decía en las clases, el cambio empieza por alguien que oyó mal o alguien. Exacto. Los cambios son de oído. Entonces sí, y a veces no sabes quién lo comenzó, quién introdujo el primer salado. Está salado, ¿no? Está salado.
Está con nosotros. Que se transformó en tasalao, claro, según quién. También. Y que tiene muchas acepciones. Desde la primera, el sabor. Exacto. ¿Verdad? Está salado, este examen está salado, es re difícil. O sea que ya lo del sabor quedó atrás. Sí. Para transformar. Para moverse. Eso es muy interesante. Cómo la semántica es un gran como paraguas y cómo una palabra se va corriendo de su lugar y va adquiriendo diferentes acepciones. Es buenísimo, ¿no? Tiene algo quizás, porque lo salado tiene quizás si vamos a la experiencia, algo que te causa. Del gusto, claro. Sí, pero la gente lo fue cambiando y transformando y después va quedando como algo característico, ponele de Río de la Plata, de Uruguay, ¿no? Está salado, ¿no? Pero llegas a un punto en el que alguna vez usando, por ejemplo, está salado, volvés a la esencia del está salado. Está salado porque tiene mucha sal. Está salado porque está complicado. Y más o menos va por el mismo lugar, ¿no? O esta fiesta está salada, está buena. Exacto. Ojo, también tiene una cosita positiva, ¿verdad? Bueno, y al que le gusta salada la comida, también el está salado desde otro punto de vista también lo une, ¿no? Claro, se une el contexto, ¿no? Hay que ver las palabras en el contexto. O está salado mismo, y reforzás, el mismo. Sí. Salado mismo, ¿no? El mismo también está usado, a veces hay colocado al lado. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿A dónde crees que llegamos? O esto no se sabe hasta dónde llega. El uso, el cambio tan radical de la forma en que nos expresamos hoy día. No sé, por eso te digo, no sabría proyectar, más bien me parece que hay que acompañar, ir viendo hasta cuántos van algunos usos, cuánta duración tienen, si son momentáneos o siguen o los adquirimos, ¿no? ¿Y cómo entra eso en la formación de los docentes, que son los que después los que se encuentran con los niños y que tienen que en alguna medida moldear el lenguaje? Pienso que el docente tiene, como te decía, como una gran responsabilidad y también como una gran posibilidad de presentarle todo lo que puede acercar el lenguaje al niño, ¿no? Así él ya viene hablando así por las nuevas generaciones, que ya arrancan hablando de forma distinta a como vos te formaste, por ejemplo. Y eso, ¿cómo va a incidir en los chiquilines? Y es lo que te digo, me parece que el docente tiene que darle todas las herramientas, darle a conocer, o sea, también incentivarlo al niño que conozca diferentes variedades, o sea, sacarlo de la variedad de su casa, o sea, es así siempre, ¿no? Todos los grupos de socialización contribuyen a esto del lenguaje, más la escuela, obviamente, que es la parte educativa, sacarlo de ese lenguaje que naturalmente en tu casa tenés restringido, hablas con menos gente, al ampliarle, ¿no? Al ampliarle el vocabulario, darle todas las posibilidades, ¿no? Todos los registros, ¿no? Y también ser abierto. Bueno, esto a través de tu casa es válido. Pasó con el portuñol, ¿no? Esto no se habla. En la escuela vamos a hablar en español. Entonces, ese niño que traía el portuñol, que en la casa era sumamente válido, quedaba como, proscripto en la escuela. ¿Y qué pasa con el niño? El niño dice, pero yo hablo esto con mi madre y con mi padre. Son las personas que tengo más, ligazón en mi vida, vincular. ¿Y qué pasa? La escuela me está dando otra cosa, me está diciendo que lo que yo hablo en casa está mal. Entonces la escuela, de a poco, también se ha abierto al voceo, se ha abierto al portuñol, bueno, esto es lo que tenés de tu casa, bueno, ahora vamos a más. Nos abrimos al colombiano, al cubano, también. al venezolano, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Bueno, hay que en América Latina se habla de diferente manera. Hay muchos niños ahora. Yo creo que más conocimiento, yo apuesto por el conocimiento, apuesto por el contenido, apuesto por conocer, que eso sí lo hemos dejado de lado. Estamos más como, bueno, vamos a enseñarle estrategias de lectura, vamos a enseñarle a ser crítico, vamos a enseñarle, pero ¿cómo lo haces? Con conocimiento, con contenido. Bueno, vamos a estudiar esto, vamos a leer esto. ¿Qué te interesa? Bueno, vamos a ir a más. Yo creo que una de las grandes falencias es el conocimiento, ¿no? Y bueno, y el lenguaje va ahí transversal, obviamente, porque todo está escrito, todo está... Ahí llegamos a la formación de los docentes, sí, ¿no? Sí, que es fundamental. Es fundamental. Es la base. Sí, es la base. Y, no sé, yo que trabajo hace más de 18 años en formación docente, veo que ahora en estos cambios que tenemos que hacer, que estamos haciendo curriculares, tenemos que ponerle más énfasis a esto, más preparación, no sé, de entender todos. Más dictado, más composición. Sí.
En general, bueno, Redacción, ¿no? redacción, sí, hay como diferentes etapas en el niño, yo más que nada pensando en primaria, pero bueno, todo comienza antes, todo comienza hablando también, la oralidad, el poder expresarse oralmente, el poder entender, todo empieza también de la, como decíamos, de la casa, del hablar, de sacar las pantallas, pero hablar con el niño, un rato, no te digo las 24 horas, pero hablar, que hable, que se exprese, ¿no? Que te cuente, ya ahí arranca la redacción. Pero para eso en la casa hay que dejar las pantallas Sí. de los grandes. Los grandes tienen que dejar de la los pantalla. grandes. Los grandes tienen que restringir Exacto. la pantalla para poder hablar con el niño. Exactamente. Si no, el niño va a hacer lo mismo que hacen ellos. Exactamente. Como lo ves salís, ves en un restaurante 4 personas sentadas en una mesa, 2 mayores, 2 niños, cada uno tiene un teléfono, no hablan entre ellos. Exacto, viste, vas un rato a conversar y no estás cada uno lo suyo. Exactamente. Sí, sí. A ver, El Uruguayo, Mm. ¿no? Es un libro de ¿cuántas páginas? 67, por lo que me dijo el editor. 67. Hay que jugarle después. Y ahí, para ir a lo local, hay un capítulo, o hay no sé cuántos capítulos dedicados a cómo hablamos en Maldonado. Sí. A ver, contame, ¿qué dice tu investigación de cómo hablamos en Maldonado? Bueno, todo empezó porque en este relevamiento, bueno, para mi tesis de maestría, que fue basada en el tuteo y el voceo, gran tema que hace a la diferencia del español en Uruguay, yo vivo en Maldonado y toda la investigación al respecto está basada en Montevideo, por ser, bueno, donde vive la mitad del Uruguay, y en Rocha, bueno, quizás algo de Portuñol también en alguna zona, pero después yo vivo en Maldonado y veo que Maldonado es un laboratorio exquisito para estudiarlo, porque como decías vos, tenemos migraciones internas impresionantes ahora del exterior. Muy pero cosmopolita. Sí, ahí está, Maldonado es de una proyección y la va a tener, ¿no? La vimos que va a seguir teniendo. Y entonces uno va por la calle y va escuchando y es una mezcla impresionante. Yo que soy fernandina de toda la vida, o sea, no nací acá, pero tuve de los 4 meses acá, soy fernandina, todos éramos tuteantes. Y veíamos que los porteños venían. Y yo me acuerdo tener esas percepciones, estos hablan distinto, claro. Entre el acento, el voceo, ¿no? Pero nosotros no adquiríamos así, lo veíamos como distante, incluso la televisión también. Yo no tengo esas percepciones, esas experiencias, o sea, voy para atrás, mis recuerdos, y sentía algo distinto que te hacía ruido. Entonces me pareció, bueno, pero pasó tiempo, ¿no? Y ya, ahora de esta manera, o sea, más actualmente, ¿no? Estos últimos años, hemos podido percibir gente que o te cuenta, ¿no? Vengo de Montevideo y tuve que adquirir el tuteo. O al revés, la gente de acá empezó como a abrirse al voceo. Por esta mezcla. Porque también queremos como sentirnos parecidos. O sea, vos no querés sentirte extraño cuando venís. Entonces estás como esta mezcla, ¿no? O gente que es voceante y tuteante a la vez porque con uno vocea, con otro tutea. Sí, sí. Así. Y va a la escuela y se pone a enseñar y es tuteante. También tenemos una investigación que hicimos con unas colegas del instituto y que vimos que los maestros que están formando en Maldonado tenían una proyección tuteante, todos. Entonces, porque creían en eso. Entonces, imagínate, todas las maestras de Maldonado van a tener ese paradigma o esas maneras de uso en la escuela. Entonces, Maldonado en la escuela va a seguir tuteante. Pero se mezcla, es interesante. Y no está como de a poquito, a mí me gustaba relevar porque también, es lo que te digo, faltan como datos de cada lugar de Uruguay, que sería interesante saber. De chiquitito estaría bueno saber, Sí. ¿viste? Porque vos vas a Rocha a hablar de estos temas y en Rocha es donde nace el tuteo de la patria, Sí. ¿viste? Incluso indefendible, ¿no? En todas las capas, ¿viste? Ni siquiera les parece bien la publicidad voceante. Bien Antel, que es todo voceante. Y la comunidad hizo cambiar, como anécdota, ¿no? Los carteles cambiaron toda la nomenclatura, cambiaron los carteles y tenía una publicidad voceante. Y los hicieron cambiar, porque los hicieron sacar, esa publicidad no va para Rocha. No nos sentimos, porque el tema del lenguaje es cómo te sentís tú, parte de algo. Nunca queremos ser el otro, queremos ser parte. Y ahí nos vamos acomodando. Vas adquiriendo como los usos, de manera consciente o inconsciente, vos querés ser parte, ¿no? Palabras distintas. Mirá, a mí me pasó, yo hace 27 años que estoy acá, soy de Montevideo. La primera vez que me dijo alguien,
estoy con ardentía. Yo dije, ¿qué será eso? ¿Qué le pasará a esta persona? Y la ardentía era la acidez de estómago. Y yo, te juro que lo escuché, no dije nada, y después le pregunté a alguien con quien tenía confianza, ¿qué quiere decir que alguien tiene ardentía? Que tiene problema de estómago, acidez. Digo, pues eso se llama acidez. Sí, no, acá se llama ardentía. Claro. Aprendí una palabra nueva. No la conocía. Y así como eso, hay muchas, ¿no? Claro, porque el lenguaje tiene diferentes sistemas que confluyen. Está el sistema sintáctico, el fonológico, el gramático, o sea, el pragmático, el semántico, o sea, todo eso confluye. Entonces, puedes escuchar palabras distintas, acentos distintos, o maneras de ordenar las palabras distintas, ¿no? Y bueno, y ahí cada lugarcito hace lo suyo, ¿no? Y se identifica con eso, porque a partir de que nombrás ardentía, hay un grupo de personas que lo nombran acá, que es distinto a Montevideo, distinto a otro lado. Exacto. Porque ¿y hay diferencia entre las ciudades en Maldonado? Sí, eso ¿verdad? te iba a decir, porque nombré Rocha, pero acá, ¿qué me dirías? A ver, ¿qué me dirías? ¿Qué es diferente? San Carlos y Maldonado. Claro, vos vas a San Carlos, y yo tengo amigos en San Carlos, y bueno, y es todo tuteante. Sí. Tuteante. Y nada, se sienten así y les gusta, nadie les va a venir a decir porque a cambiar, porque esté de moda, o porque acá en Maldonado 12 kilómetros usas distinto. Acá en Maldonado usamos, me parece que cada persona es como muy cambiada, o sea, usa todo, ¿viste? Me parece, pues sentís, o hay frases como hechas también. ¿Cómo andas tú? ¿Qué dices tú? Eso es muy, muy usado. Sí, y de repente la persona es voceante y usa eso. Somos bilingües. Somos bilingües y no sabíamos. Tal cual. Pero es interesante saber que uno puede cambiar, porque te da más libertad, ¿no? No estás como haces, cómo estás, algo. ¿no? Y qué haces, cómo estás, claro. ¿no? Sí. ¿Qué haces y cómo estás? Pues sí, para un poquito. Primero qué hago y después cómo estoy, o primero cómo estoy y después cómo hago, ¿no? También. Y muchos adolescentes, también está como estudiado que los adolescentes son como la gran masa que va cambiando las palabras siempre, ¿no? Pero los adolescentes en Maldonado son tuteantes, yo escucho también. Entonces, nada, capaz que de repente vamos para el tuteo. Yo tengo un hijo adolescente y a veces le pregunto, ¿qué ¿es tuteante o voceante? Tuteante. Mezclan todo. Mezclan. Pero no somos como, claro, por eso te digo, Maldonado es un laboratorio. Preguntar, ¿qué dijiste? ¿Qué quieres decir? Ay, papá. Claro. Por eso te digo, también está bueno estar atento a ver qué posibilidades tenemos, elegir, o capaz que no las elegimos, es lo que yo digo, el hablante no elige mucho. Pero además es importante, porque si no, ¿cómo nos comunicamos? Exacto. Perdemos comunicación. Si no entendemos lo que el otro dice, o no le damos importancia porque no lo entendemos, se va perdiendo la comunicación, se van ampliando la distancia entre la gente. Y yo creo que cada vez tendemos que estar más cerca, ¿no? Tratar de entendernos entre todos. Como capaz que los chicos no nos entienden a nosotros cuando hablamos. Capaz. Bueno, por eso yo a veces me pongo en eso de que me pasaba generacionalmente con mis abuelas, que tenían otros códigos también, otras maneras de ver. Y bueno, también que son distintas y va cambiando. Es como la música, que decimos, mira lo que escuchan, qué horrible. Y capaz que nuestras abuelas también dicen, mira, los Beatles como sonaban, estridentes. Y en cambio ahora los Beatles son unos bebés de pecho. Pero, por Dios, ¿no? Exacto. Y todo así. Y sí, las formas de expresarse a través de las nuevas modalidades, el rap, todo esto. Claro, lo que no significa, y ahí también, de que uno no analice las letras y para dónde van, que también está bueno decir, los raperos son los ex payadores, son los payadores de antes. Sí. El rapero en alguna medida es como un payador, claro, de este tiempo, ¿no? Se hacen algunos paralelismos a veces con respecto al payador. Realmente el cerebro privilegiado hacer eso, una inventiva y una rítmica y métrica. Agilidad mental también, ¿no? Una facilidad de palabra. Claro, impresionante. No así, por ejemplo, hago, no sé, capaz que pongo entre paréntesis algunos otros géneros que son como más violentos, incitan otras cosas ahí. Me parece que hay que prestar atención mucho a la letra. Sí. Siempre. Y hay que ser crítico a la letra. Yo soy mucho de escuchar la letra. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy cantando? Sí. Entonces, viste, ahí sí me pongo, porque entra como muy velozmente eso, en el niño más que nada y todo, y sí, bueno, y va quedando. Y va quedando, porque el niño escucha, el niño escucha lo que escucha el adulto en la casa. Quien pone play en la casa, el niño escucha eso.
Entonces, viste, se van normalizando algunas cosas, Y algunos algunos géneros, ponen ¿viste? play salado, Sí. Entonces ahí sí es como, viste, me parece que tendríamos que prestar como ser más críticos, viste, ¿qué estás cantando? ¿A qué se refiere esto de la letra? No es ingenuo, viste. Pero bueno, está. En cuanto a Educación es lo que se enseña. ¿Qué es educación? ¿Ese niño es educado? ¿No es educado? ¿Esa persona es educada? ¿No es educada? bueno, está esa acepción de educado, de ser culto. Exacto, ¿no? exacto. Pero bueno, viste que la cultura también tenemos otras concepciones, pues la cultura es todo lo que es en un lugar, ¿no? Y a veces usamos culto como eso, superior, inferior, como nivel de cultura, exacto. ¿viste? Para mí la cultura es todo, o sea, es lo que sos vos, lo que traes, lo que te hiciste, hábitos, costumbres, etcétera, ¿no? Maneras de ser, identidad. El lenguaje es parte de la cultura en ese sentido, ¿no? Porque Y la casa tiene mucho que ver, ¿no? sí. O todo que ver. Y lo traigo a otro tema cuando hablan de la pobreza infantil. Los niños no son pobres. La pobreza está en la casa. Y con la educación pasa lo mismo. El niño no es maleducado. No hay educación en la casa. Entonces, el reflejo es el niño, ¿no? Claro, ¿no? Se nace desde la cuna, ¿no? El lenguaje empieza desde la cuna también y toda la educación. Y ahí tenemos problemas, esto que decimos de los problemas en Uruguay, el 40% de los niños que no aprenden o tienen dificultades son de los contextos más desfavorables. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Ahí está la pobreza brecha. en todos los ámbitos. Exacto. No solo el económico. Sí, no solo el económico. No es solo el económico. Pobreza en las posibilidades después que Exacto. tenés en tu vida, ese vocabulario que tenés con pocas palabras lo vas a continuar en toda tu vida porque nunca nadie te estimuló y ahí seguís y después también vas el sistema educativo también un poco no te da un apoyo que necesitas, porque esos niños sí que necesitan más apoyo. Los otros van en coche. Sí. Un niño que habla bien en la casa, un niño que no habla bien pero que le habla, que tiene interacción, que tiene interés por las cosas, que van a andar en coche, pero el otro no. El otro en un momento va a decir, yo ya estoy desbordado y me voy. Sí. Me voy. Realmente. Y a veces no es cuestión de... No estamos hablando Y de... el me voy es ir para cualquier lado. El me voy es decir, me pongo a trabajar por $2 porque no tengo preparación. Exacto. Y ya está. Y que hasta ahí. Sin desvalorizar las profesiones ni nada, ¿no? Pero el poder decir, bueno, yo puedo tener poder, tengo más, darle más posibilidades a la persona, ¿viste? Entonces ahí quedan como, bueno, es la única que tengo. Y bueno. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo definirías para seguir vendiéndolo sin tenerlo editado? Sí, bueno, no nombramos dónde está la el preventa, uruguayo. todo ¿Dónde eso. está el uruguayo? ¿Y dónde va a estar? Está en Espacio de Chamangá, Ajá. en venta online. Pueden entrar a la web y está por ahí, o sea, hacen toda la transacción online, o si no, por la misma librería en Sarandí 778, ahí cerquita de la plaza, que pueden pasar por ahí. Entonces, la preventa se trata ahora como de apoyar un poco la publicación, como decís vos, es creer en que va a estar bueno. Y Definilo al libro. el libro, bueno, nos da como un pantallazo de diferentes aspectos de cómo usamos nuestro español, ¿no? En esto que estamos hablando, de conocer detalles, ¿no? Mirá qué pasa acá, mirá dar ejemplos, qué pasa en la música, qué pasa en distintas zonas de Uruguay, qué pasa en Maldonado, qué pasa en la escuela, qué pasa con los escritores, ¿no? ¿Cómo eso? Mira esto, mira que sí, ¿no? Dando ejemplos en un tono coloquial, porque como fueron también editados en el diario, a mí me gusta eso, dar como un corazón que tiene seriedad de una investigación lingüística basada obviamente en la teoría, en los libros, en las lecturas, pero también un poco, bueno, no hacerlo tan duro, ¿no? Del artículo académico, no son artículos académicos, pero tienen la seriedad que corresponde, pero también con tonos y ejemplos de este tipo de conversación que tenemos ahora. Bueno, es un poco así también el estilo. Me vino a la cabeza Firpo, el maestro Firpo. ¿Te acordás Sí, del ¿cómo libro? no? ¿Cómo no? Aquel ¿Cómo libro no? que daba ejemplos, ponía ejemplos de cosas que buenísimo. escribían los chicos en la Y escuela. los padres. Y los padres, Los sí, chicos claro. y los padres en chicos, los billetes. En los billetes. En los billetes que vamos a decirle al lector que no eran papel, sino eran papelitos donde se les decía, en vez de un WhatsApp, se le escribía una notita al maestro, o sea, era un tema de comunicación. El WhatsApp en No era papel. WhatsApp en papel, buenísimo. Eso ¿sabes lo que es? Johanna, Cuaderno comunicador, ¿no? exacto. Johanna Holt,
Gracias por haber venido a charlar un rato con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la preventa va hasta el 10 de febrero y terminamos de decir eso, que luego, bueno, cada comprador recibe su librito con una firmita o lo que quiera, bueno, en su casa o pasa por la librería después. Así que muchas gracias. Gracias a vos por venir. Pausa y en un ratito volvemos. Ya hay más invitados. Qué bueno. En minutos regresamos.